Hola amigos y amantes de buena cocina, hoy en el canal Cocina al Mundo con Lenka vamos a preparar este murg kashmir o pollo a la cachemira. Es una receta india que lleva pollo y se puede acompañar con chapati o arroz. Y hoy, como siempre, os quiero enseñar también una palabra en checo. Hoy va a ser la palabra pollo. Pollo en checo se dice kuře. Para preparar el plato de hoy necesitaremos estos ingredientes. Necesitaremos 400 gramos de pechuga de pollo, también necesitaremos unos 50 gramos de pistachos tostados y molidos, 75 gramos de almendras tostadas y molidas, 200 gramos de yogur blanco, después una cebolla pequeña cortada. De especias tengo media cucharadita de canela, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de azafrán, también una cucharadita de semillas de cardamomo, también tengo 2 centímetros de jengibre que ya lo tengo rallado, 3 dientes de ajo y una cucharadita de cilantro, agua, unos 100 mililitros, aceite y sal. Y el primer paso de nuestra receta es ponernos un sartén, ponerle unas 2 cucharadas de aceite y le echamos la cebolla. Y vamos a ir rehogándola hasta que se haga transparente a fuego medio. Y cuando tengamos la cebollita transparente, le añadiremos el jengibre y también añadiremos el ajo y lo vamos rehogando otros 3 minutos más a fuego medio. Muy bien, y pasado el tiempo es la hora de añadir el pollo. Y el pollo lo vamos a dorar a fuego medio. Así, de esta forma. Y una vez tenemos nuestro pollo dorado, le añadiremos las especias, menos el azafrán, mezclamos. Esto tiene un riquísimo olor. Y ahora le añadiremos agua, tapamos y dejamos cocer a fuego medio unos 20 minutitos. Y cuando ha pasado el tiempo de cocción, vamos a hacer el último paso, que es, aquí tengo un vasito, voy a enseñar a la cámara para que lo veáis bien, con agua caliente. A esta agua caliente voy a añadir el azafrán. Miren cómo ya va coloreando el agua. Lo dejo un ratito allí. Y le añadiré al yogur esta mezcla. Y ahora le añadiremos el yogur a nuestro pollo. Junto con las almendras y los pistachos. Perfecto. Y ahora lo mezclamos bien y lo vamos a dejar destapado y lo vamos a terminar de cocer durante más o menos 10 minutitos. También es el momento donde podéis mirar si está bien de sal. Si hace falta, le podemos poner un poquito de sal.
Bueno amigos, y así nos ha quedado el plato de hoy, el pollo a la cachemira. Espero que os haya gustado la receta. Me gustaría que en los comentarios me pongáis qué plato queréis que cocine la próxima vez. Toquen la campanilla si no lo habéis hecho, suscríbanse y nos veremos como siempre en el próximo video. Muchas gracias por mirar hasta el final. Chao.